desde que inició el año he venido predicando una serie de mensajes. Esta serie de mensajes la titulé Receta para tener una vida productiva en Cristo. Y esta receta está basado en un pasaje que está en la segunda carta de Pedro. Pedro nos da 7 cualidades que cada uno de nosotros como cristianos debemos añadir a nuestra fe para tener una vida productiva en Cristo. Y te voy a pedir que me acompañes a leer este pasaje. Ustedes me siguen con su vista en las pantallas y yo lo voy a leer en voz alta para ustedes. Segunda de Pedro, y voy a leer en el capítulo 1 del 5 al 8, dice: esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cualidades abundan en cada uno de nosotros, dice, abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Te voy a pedir que inclines tu rostro, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por la palabra que traes a nuestra vida esta tarde, Padre Santo. Es una gran bendición poder estar en este lugar, todos unidos, poder adorarte, poder exaltar tu nombre en adoración, en alabanza, Señor. Pero también recibir ese alimento espiritual que tú tienes preparados para cada uno de nosotros, Señor. Señor, haz algo en nuestra vida, Señor, que no salgamos de ese lugar como entramos, Señor, sino que salgamos transformados por la verdad de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el ingrediente que vamos a ver hoy para nuestra receta, hemos visto 5 ingredientes anteriormente. Si tú no has estado presente cuando he predicado sobre estos otros 5 ingredientes, te animo a que vayas a la página de nuestra iglesia, que vayas a YouTube, y ahí están todas las predicaciones de cada mensaje que se predica aquí los domingos, los vas a encontrar ahí. Así es de que hoy en la tarde, durante la semana, si tú quieres ver los otros ingredientes, puedes ir a la página de YouTube y ver los mensajes ahí. Pero el 6º ingrediente que sobre el cual voy a predicar esta tarde es nada más y nada menos que afecto fraternal. Y uno se puede preguntar, ¿qué es eso de afecto fraternal? ¿O a qué se refiere el apóstol Pedro cuando escribe esta cualidad? ¿O por qué tenemos que añadir esta cualidad a nuestra vida? Bueno, el afecto fraternal viene de una palabra que es Filadelfia, que es nada más y nada menos que amor entre hermanos. Es como, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos o hermanas en nuestra familia? Yo creo que yo tengo un hermano y una hermana. Mi hermano está aquí, mi hermana está en México, pero muchos de nosotros tenemos hermanos, ¿verdad? Y los amamos, ¿verdad? Muchos de nosotros nos atreveríamos a decir que daríamos la vida por ellos, ¿a poco no? ¿Verdad? Nos duele cuando les pasa algo y nos alegramos también cuando pasa algo bueno en su vida, ¿verdad que sí? Bueno, Pedro dice que ese tipo de amor es el que debemos de tener los hermanos en la fe, los que somos hermanos en Cristo, los que hemos venido un día a los pies de Cristo, hemos entregado nuestra vida a Él y somos parte de ese pueblo, de esa familia de Dios. Ese mismo amor, un amor que involucra afecto, que es un amor tierno, que es un amor que involucra emociones y sentimientos, pero no se limita a eso, sino que también lleva a la acción, que cuando ves a tu hermano en necesidad, haces algo por él. Mira, para vivir una vida útil y productiva en Cristo, es decir, para que tú lleguemos a alcanzar el propósito por el cual fuimos llamados, debemos añadir, no es una opción en nuestra vida cristiana. Tú y yo debemos añadir a nuestra fe esta cualidad, el amarnos unos a otros. No es una opción. Si tú y yo somos cristianos, tú y yo debemos amarnos unos a otros. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, mira, Pedro lo dice de una mejor manera en su primera carta. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 22, dice: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu. Es decir, cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, le recibimos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él derramó su Espíritu sobre nosotros, la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Dice, y luego dice el pasaje: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, han purificado sus almas para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros, ¿cómo dice? Entrañablemente, de corazón puro.
Y lo que podemos ver en este versículo son algunas cosas. El amor entre nosotros debería ser de esta manera, no fingido. No debería de ser fingido. Tú y yo debemos amarnos con un amor sincero. La palabra sincero viene de, por ejemplo, en la antigua Roma, algunos alfareros o artesanos que trabajaban con el barro, ¿verdad? Hacían, por ejemplo, una vasija, y como algunas veces utilizaban materiales de baja calidad, metían esta vasija al fuego, al horno, y con las altas temperaturas muchas veces la vasija se agrietaba. Entonces, estos artesanos, en lugar de desechar la vasija, en lugar de tirarla, porque no querían perder el material, tomaban la vasija y llenaban esas grietas con cera, ¿verdad? Y luego las pintaban y vendían estas vasijas como si fueran vasijas de buena calidad, ¿verdad? Cuando no era así, no era verdad. Entonces, algunas personas ya se sabían este truco, y cuando iban y compraban una vasija con estos artesanos, con estos alfareros, le decían: por favor, me da esa vasija, pero que sea sincera, por favor. Sincera, o sea, que no tenga cera, ¿verdad? Porque una vez que la pusieran al fuego, pues la cera se iba a derretir y pues ya no iba a servir para nada, ¿no? Entonces Dios no quiere que tú y yo el amor que tú y yo debemos de tener como hermanos debe ser un amor sincero, un amor que no tenga grietas, que no esté defectuoso. ¿Sí me siguen hasta ahí? No debe ser fingido nuestro amor, debe ser algo genuino. Y luego dice, debe ser entrañable, de lo profundo de nuestro corazón. Cuando dice entrañable, es que sale de las entrañas, de lo profundo de nuestro ser, algo que es de corazón, algo que es genuino. Y luego dice, no se limita a una emoción, no se limita a decir: no, pues pobrecito el hermano, qué difícil la está pasando, no, pobrecito está en el hospital, pues qué difícil, no se limita a sentir compasión o quizás sentir alegría por algo, sino que nos lleva a la acción también. Si tu hermano está enfermo en el hospital, Dios no quiere que solamente sintamos compasión, sino que también lo llevemos a la acción y darle una llamada, mandarle un mensaje de ánimo, quizá ver qué es lo que necesitas, hermano, en qué te puedo servir, qué puedo hacer por ti, ¿verdad? Ese es el tipo de amor que Pedro nos menciona en este pasaje. Ahora, este amor no lo podemos encontrar en ningún lugar, solamente en la iglesia de Cristo. Este amor del que Pedro está hablando es exclusivo de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Alguien decía por ahí: me voy de la iglesia porque aquí no hay gracia. Y después regresó a la iglesia y se volvió a la iglesia porque no encontré gracia en ningún otro lugar. Y aunque somos imperfectos, hermanos, aunque somos imperfectos, el amor que nos tenemos como hermanos en Cristo no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar a donde vayamos. Este amor es exclusivo de la iglesia de Dios. Este amor es exclusivo de la iglesia de Cristo. ¿Por qué es exclusivo de la iglesia de Cristo? Porque viene de Dios. Por esa sencilla razón, viene de Dios, no viene de ningún otro lado, no es algo que sale de nosotros. No, cuando tú y yo recibimos a Cristo, Él depositó su presencia en nuestra vida y entonces es que podemos tener amor por los demás. Mira, el amor a nuestros hermanos, esto es bien importante. Yo quiero que pongas atención en esto, porque el amor a nuestros hermanos en la fe, el amor entre unos a otros, es evidencia de nuestra salvación. Jesús les dice a sus discípulos en Juan 13:35, les dice: en esto conocerán que son ustedes mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. En eso seremos conocidos. En eso somos conocidos que somos discípulos de Jesucristo. En eso somos conocidos que nosotros somos una verdadera iglesia de Cristo. En que hay amor entre nosotros. Esto se debe de notar a leguas. Esto se debe notar a la distancia. Que una persona cuando una persona vea que nos amamos entre nosotros, pueda decir: esa es la verdadera iglesia de Cristo. Ahora, no solo eso, también el amarnos unos a otros es un termómetro. Es un termómetro que mide el grado en el que está nuestra relación con Dios. En su primera carta, el apóstol Juan escribe a la iglesia y le dice:
si no amas a tu hermano, si tú no amas a tu hermano, no digas que amas a Dios. Dice, ese es un mentiroso, dice. Ese que dice que no ama a su hermano, pero que ama a Dios, ese es un mentiroso. Entonces, si tú y yo decimos que amamos a Dios y que tenemos una buena relación con Dios, pero estamos dejando relaciones con nuestros hermanos fracturadas, tiradas, Juan dice que tú y yo somos un mentiroso. Que somos mentirosos. No es verdad que tenemos una buena relación con Dios. Una manera de ver que tú y yo somos cristianos es cuando vemos nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe. Si tú ves que tus relaciones con tus hermanos en Cristo no son buenas, entonces tienes que examinar y analizar tu vida, porque algo está sucediendo ahí con tu relación con Dios. En cambio, cuando tenemos una buena relación con Dios, se refleja en la relación unos con otros dentro de la iglesia. Este amor no es selectivo. Algunas personas escogen sus amistades o las personas con las que comparten su vida en medida en que son afines a otras personas. Por ejemplo, algunas personas ven a las personas que no tienen tanta educación como ellos como personas que no son compatibles con ellos. Por ejemplo, si tú tienes un nivel de educación y ves que otra persona no llegó a ese nivel de educación, tú dices, con esta persona ni me quiero juntar, ¿no? No quiero tener relación con esta persona. O qué tal, por ejemplo, cuando no tenemos los mismos intereses. ¿Qué tal que a ti te gusta el fútbol? ¿Verdad? Y que dices, yo solamente con gente que le gusta el deporte y que le gusta el fútbol, con ese que no hace deporte, pues con ese ni me quiero llevar, ¿no? O qué tal con la comida. Por ejemplo, a mí una de mis comidas favoritas es la carne a la parrilla, por si alguno me quiere algún día invitar, ¿no? Una carnita asada, pues anímese con confianza. Yo siempre me la paso bien ocupado, pero para eso sí tengo tiempo, ¿no? Pero fíjese que hay un hermano muy querido en nuestra iglesia y que de verdad que aprecio un montón. Y mi hermano pues no come carne por convicción propia, ¿no? Entonces eso no pone una barrera entre nosotros para poder pasar tiempo donde podamos compartir vida, donde podamos orar uno por el otro y podamos mostrarnos amor. Entonces el que tengamos diferentes intereses no debe ser una barrera para que nosotros mostremos amor a otros. Este amor es un amor que se cultiva. Es progresivo, es decir, entre más lo practicamos, más va a crecer, ¿verdad? Debemos cultivar el amor unos con otros. Es un amor que se ocupa del bienestar físico y espiritual de los hermanos. No nada más decirle a un hermano que está en necesidad, ¿sabes qué? Pues voy a orar por ti. Qué bueno que ores por tu hermano, qué bueno que ores por él y qué bueno que le des alguna palabra de ánimo. Pero si hay la posibilidad en ti de ayudar a ese hermano, Dios quiere que tú y yo ayudemos y tomemos acción y lo hagamos por obra, no solamente de palabra. Entonces, es un amor que se ocupa del bienestar físico y espiritual de los hermanos. Miren, ¿pudieron ver la foto que puse? ¿Alcanzaron a ver? ¿Cuántos reconocieron la imagen que puse? ¿Alguien me puede decir quién es? ¿Quién? Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Puse la foto 2 segundos y lo reconocieron, ¿a poco no? Bueno, déjenme decirles algo. Cuando tú y yo practicamos el amor entre nosotros, a la distancia se ve que somos buenos cristianos. ¿Ustedes creen que Ronaldo es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo? Perdón por los que le van a Messi, Ay, disculpen, acá ya me... pero ¿es uno de los mejores, sí o no? Siendo sinceros, ¿sí? Es uno de los mejores, ¿verdad que sí? ¿Y por qué es uno de los mejores? Porque practica, ¿verdad? Porque es disciplinado, porque le pone empeño, porque es parte de su vida, porque trae el uniforme de fútbol, lo puedo reconocer, aun si yo no sé nada de fútbol, al ver su uniforme yo sé que es un jugador de fútbol. Al ver su físico yo sé que es un hombre que le gusta el deporte y que es un hombre atlético. ¿A poco no? En segundos lo reconocieron, ¿verdad que sí?
Entonces, cuando tú y yo hacemos eso, de amar a nuestros hermanos, a lo lejos se nota que tú y yo somos cristianos. A lo lejos se nota que tú y yo somos hijos de Dios, ¿verdad? Para algunos, su vida cristiana se ve de esta manera, ¿verdad? Una vida que practica el amor unos con otros, que edifica a otros, que ora por otros, que sirve a otros, ¿verdad que sí? Ahora vean esta imagen. ¿Cuántos de ustedes tienen su vida cristiana de esta manera? ¿Cómo quién quieres tener tu vida cristiana? ¿Como esta persona o como esta? Mira, hay algo impresionante. La expresión los unos a los otros aparece 59 veces en el Nuevo Testamento. ¿No es impresionante? O sea, gran parte del Nuevo Testamento habla de los unos a los otros, de ámense unos a otros, oren unos por otros, sírvanse unos a otros, cuídense unos a otros, anímense unos a otros, enséñense unos a otros, exhórtense unos a otros, sopórtense unos a otros, lleven la carga unos de los otros. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso lo que Dios dice que debemos ser como la iglesia de Cristo? ¿A cuántos de ustedes han experimentado que cuando llegan a la iglesia los reciben con amor? ¿Les ha pasado? A mí me pasó. Yo me acuerdo todavía, gracias hermano por levantar la mano. A mí me pasó cuando llegué, el primer día que llegué a la iglesia, estaba uno de nuestros hermanos en la puerta y como si ya me conociera, como si fuéramos de la familia, me recibió. Y eso es hermoso cuando una persona que ni siquiera es tu familia, ni siquiera te conoce, nunca lo has visto en tu vida, te recibe con tanto amor. Me acuerdo cuando llegamos a nuestro grupo de vida con nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Evelia. Allá está nuestro hermano Manuel. Hermano, gracias por recibirnos con amor a su grupo de vida en aquella ocasión. La verdad es que algo que hizo que nosotros nos quedáramos en ese grupo fue que nos recibieron con todo su amor, y eso es algo maravilloso. Así es que yo sé que muchos han experimentado eso aquí en la iglesia. Yo sé que somos una iglesia donde nos damos amor unos a otros. Yo sé, yo lo he experimentado en mi vida, ¿verdad? Ahora, si alguien ha hecho eso por ti, si alguien te saludó en la entrada, ¿no crees que es tu responsabilidad también saludar a otro? Si alguien oró por ti o se interesó por ti, ¿no crees que es tu responsabilidad y mi responsabilidad orar por otras personas e interesarnos por la vida de otras personas? Si alguien te animó, te ayudó, aportó algo bueno a tu vida, ¿no crees que es justo que también nosotros aportemos algo a la vida de otros? ¿Verdad? Si alguien lo hizo por ti, hazlo tú también por otros. De esa manera se muestra el amor unos por otros. Mira, esta frase, esta es una aportación de nuestro pastor. Gracias por esta frase, hermano. La verdad que, bueno, no solo en eso aportó, ¿verdad? Porque toda la ayuda que me da para preparar el mensaje, que es una gran bendición. Muchas gracias. Pero miren lo que dice esta frase. Esta frase dice: vivir con los santos allá arriba será la gloria, pero vivir con ellos aquí abajo, esa es otra historia, ¿no? Y la verdad es que tenemos pensamientos diferentes, tenemos voluntades diferentes. Muchas veces es difícil ponernos de acuerdo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipos acerca de dos hermanas que estaban involucradas en la iglesia de Filipos y habían tenido un conflicto entre ellas, y les escribe y les dice a la iglesia: ayuden a que estas hermanas Evodia y Síntique se pongan de acuerdo en el Señor. Eso quiere decir que entre nosotros sí puede haber roces y conflictos, pero sí debemos buscar, y como iglesia debemos restaurar relaciones y buscar ponernos de acuerdo en el Señor, ponernos de acuerdo para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Es entendible que existen niveles de compatibilidad. Jesús mismo lo hizo. Jesús escogió a 12, ¿se acuerdan? Y de esos 12, 3 eran los más cercanos. Se vale que tenemos personas cercanas a nuestra vida. Nosotros no somos Dios. Nosotros no estamos limitados en tiempo y espacio. Solamente podemos dar vida a algunas personas, pero no a todos, ¿verdad que sí? Entonces se vale que
tengamos relación con personas, ¿verdad? De acuerdo a alguna compatibilidad, a lo mejor servimos en el mismo ministerio, quizá vamos al mismo grupo de vida, pero algo que quiero señalar es que Jesús no hizo diferencia entre los apóstoles que escogió. Escogió tanto a unos pescadores como alguno que era por ahí cobrador de impuestos. ¿Y sabías que hasta escogió un guerrillero? Entonces, Dios nunca hace acepción de personas, ¿no? Entonces, pero sí hay personas cercanas a nuestra vida. Dice, es entendible que existen niveles de compatibilidad, pero la falta de amor no es aceptable. Amar es procurar el beneficio de los demás. Es decir, el amar es buscar el bien de la persona amada. Nunca se trata de nosotros, siempre se trata del otro. Hay algunos obstáculos en los que pienso, ¿no? Y que muchas veces ponemos. Por ejemplo, ese es un obstáculo, el no tener afinidad con alguien. Es que, no, hombre, los chistes que cuentan como que me cae medio gordo el hermano, ¿no? Como que no me cae muy bien, ¿verdad? Ese no es un pretexto para no amarle. No necesariamente tenemos que ser afines en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal el no tengo tiempo? ¿Cuántos viven ocupados en este país? Vives ocupado, yo vivo bien ocupado también, la verdad. Pero yo creo que Dios y la voluntad de Dios es de que tú y yo seamos intencionales en relacionarnos con otras personas y que demos de nuestro tiempo para ellos, ¿verdad? Mira, hay algunos pretextos que a veces nos ponemos. He escuchado personas que usan como pretexto el no comprometerse dentro de la iglesia a servir o a ser parte de la familia de Dios, diciendo, es que en la iglesia no hay necesidad, la necesidad está allá afuera. Dios nos mandó a que prediquemos el evangelio allá afuera, y eso es una gran verdad, ¿sabías? Pero es una verdad a medias. Es una verdad a medias. Es verdad, Dios nos envió a que prediquemos el evangelio. Es verdad, nuestra misión como iglesia es llevar las buenas nuevas de salvación, que muchas personas vengan y conozcan a Cristo. Pero eso no podemos usar esto como pretexto para no involucrarnos dentro de la iglesia. No podemos usar eso como una excusa para que no amemos a nuestros hermanos. De hecho, si quieres ser efectivo allá afuera, tienes que amar aquí adentro. Si tú quieres traer a tu familia, a tus hijos, no sé, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, de allá afuera a que conozcan a Cristo, tú y yo tenemos que amarnos. Porque en medida que nosotros nos amemos es como ellos van a decir, sí, ahí está la verdad. Algo está sucediendo en ese lugar. ¿Cómo es que se aman tanto si ni siquiera se conocen y no son familia, ¿no? Ellos también van a querer ser parte de lo que tú y yo estamos siendo parte, en medida en que tú y yo nos mostramos amor. Mira, uno de los obstáculos yo creo que más grandes que tenemos como cristianos para no amar a otros, para no amarnos unos a otros, es el egoísmo en nuestras vidas, el pensar solo en mí, el síndrome del mimi, de yo, mis prioridades, mis necesidades, yo. Dice Proverbios 30:15, dice, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame. Estaba leyendo acerca de las sanguijuelas. Algunos, los que conocen de eso, dicen que la sanguijuela, una vez que empieza a chupar la sangre de su víctima, dice que chupa 18 veces más de lo que la sanguijuela necesita. Y no solo eso, que chupa tanto que muchas de ellas revientan, mueren ahí. Porque son insaciables. Y cuando leemos este versículo en Proverbios, se refiere a nuestra espiritualidad muchas veces, de nuestro ego, de nuestro yo, del yo en nuestra vida. Ese es un gran impedimento para amar a los demás. Nunca se trata de nosotros solamente, se trata de los demás. Eso de amarte a ti mismo, eso es algo de allá afuera. La gente allá afuera dice, ámate a tú mismo, a ti no te importen los demás. Mientras tú te ames a ti mismo, tú vas a estar bien. Y eso es una gran mentira. Nuestro amor nunca se va a saciar con nosotros mismos, con el amor que proviene de nosotros, porque aún el amor que viene de nosotros es imperfecto. Nuestro verdadero valor
Nuestro verdadero valor como personas viene de la fuente de todas las fuentes, que es de Dios. El amor de Dios sí es perfecto y en Él podemos encontrar valor, solo en Él. Y para poder amar a otros dependemos del amor de Dios en nuestra vida. Por eso, en medida que nosotros conocemos a Dios y su amor por nosotros, es en la medida que tú y yo vamos a amar a otros. Nunca se trata de nosotros, siempre se trata de los demás. Y como consecuencia otros te van a amar a ti. Miren lo que dice este pasaje, Romanos 15, del 2 al 3, dice: todos debemos agradarnos a nosotros mismos y hacer las cosas para nuestro bien y para nuestra edificación. ¿Eso es lo que dice el pasaje? No, dice: todos debemos agradar a nuestro prójimo. Todos debemos de agradar al otro y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. ¿Por qué dice para la edificación mutua? Porque cuando tú amas a una persona, tú también eres edificado y tú también eres amado. Cuando tú ayudas o sirves a alguien más, no solo has edificado a la persona a la que sirves, sino que tu vida también es edificada a través de servir a otros. Entonces dice: todos debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien, para la edificación mutua. Dice: porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Si ni Cristo buscó agradarse a sí mismo, ¿por qué nosotros buscamos agradarnos a nosotros mismos? Si nuestro Rey, nuestro Señor no buscó lo suyo, ¿por qué nosotros nos empeñamos a solamente enfocarnos en nosotros? Deberíamos de enfocarnos en nuestro hermano y amarle. Dice Romanos 15, del 5 al 7, dice: y Dios los ayuda a vivir en armonía unos con otros. A mí me encanta esa palabra, me gusta un montón cuando dice en armonía. ¿Cómo se sentirían, por ejemplo, si llegan un día a la iglesia y llega el tiempo en que vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios, y lo único que está es la batería ahí en la esquina? Y les dicen: vamos a ponernos de pie, hermanos, porque vamos a alabar a Dios, y empieza la batería, pum, 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 por 20, 30 minutos solo la batería tocando. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Nunca va a ser lo mismo que de repente empieza a tocar el bajo y la guitarra y por acá el piano y empiezan las voces a cantar, y todos, cada uno con sus características, cada instrumento con sus características específicas, en armonía, entonando una bella melodía. ¿A poco no es maravilloso cuando está todo el grupo de alabanza y podemos como iglesia alabar y exaltar el nombre de Dios? Pero nunca será lo mismo una batería sola allá en el rincón dando golpes que todo un grupo de instrumentos con sus propias características dándole la gloria a Dios. Es lo mismo en ti y en mí. Tú y yo tenemos diferentes fortalezas, tú y yo tenemos diferentes dones, diferentes talentos. Nunca va a ser lo mismo lo que tú puedes hacer solo que lo que puedes hacer en comunidad. Nunca va a ser lo mismo. Y luego dice: y Dios los ayuda a vivir ¿cómo? En armonía, dice, unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que juntos alaben a Dios. Así que acéptense unos a otros, como también Cristo los aceptó a ustedes, para la gloria de Dios. Nuestra motivación al amarnos unos a otros siempre tiene que ser la gloria de Dios, para que Dios sea alabado. Hay muchos beneficios en el que tú y yo practiquemos esta cualidad en nuestra vida. Hay un montón, pero solamente quiero mencionar 3 en esta ocasión. Y el primero de los beneficios es que evita que tú y yo seamos inútiles e improductivos en nuestra fe. Evita que tú y yo seamos inútiles e improductivos en nuestra fe. Es decir, si tú quieres alcanzar el propósito por el cual estás en esta vida, por el cual Dios te llamó, por el cual Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable, tú y yo tenemos que esforzarnos. Dice Pedro: esfuérzate por añadir esta cualidad a tu vida, el amor fraternal. Tú y yo tenemos que amarnos unos a otros. El segundo beneficio que encuentro es que si amas y sirves a otros, recibirás lo mismo de otros. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará.
Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si tú oras por otros, otros van a orar por ti. Si tú edificas a otros, otros van a edificarte a ti. Si tú ayudas a otros y sirves a otros, otros van a hacer lo mismo contigo. Si tú soportas, das soporte como las columnas que están aquí, que ves una columna y está soportando el peso del techo. Si tú y yo hacemos lo mismo con otros hermanos, ellos van a hacer lo mismo con nosotros. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Ahora, yo creo que este es el más grande de los beneficios. Que Dios es alabado y Dios es glorificado. ¿A poco no queremos eso? ¿A poco no queremos que todos alaben y exalten el nombre de nuestro Dios y Señor? Esa debería de ser nuestra motivación siempre. Siempre. Mira, cuando practicamos esta cualidad, cuando tú y yo nos esforzamos por amarnos unos a otros, cuando tú y yo no lo hacemos, nos perdemos del sentido de la vida. Todo el sentido de la vida, toda la razón de la vida es en que amemos a Dios y que nos amemos unos a otros. Les dijo Jesús, en esto, les dijo Jesús, en que el sentido de todo, la ley de los profetas, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo esto se resume en 2 mandamientos. En que amen a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que se amen unos a otros. Todo lo que está escrito aquí se resume en esos 2 mandamientos. Si tú y yo no estamos amando a otros, nos estamos perdiendo de la esencia de la vida. Si tú y yo no estamos amando a otros, nacimos y vamos a morir sin haber conocido el verdadero significado de la vida, que es amar a Dios y amar a otros. Por eso, en nuestra iglesia, aquí en Iglesia Vida, todo lo que hacemos, cada mensaje que se predica cada domingo en este lugar, cada canto que el grupo de alabanza toca, cada ministerio que hay en nuestra iglesia, desde el que está acomodando los carros allá afuera hasta la que está cargando un niño pequeño para que tú y yo podamos escuchar este mensaje con tranquilidad, hasta los hermanos de bienvenida y personas que están dando clases a nuestros hijos allá en unos cuartos. Todo lo que hacemos, cada ministerio, es para cumplir con estos 2 propósitos: amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amarnos unos a otros. Todo, absolutamente todo. Amar a nuestros hermanos, amarnos unos a otros, requiere de disposición, requiere que tú y yo nos dispongamos, requiere de esfuerzo. ¿Y qué crees? No siempre va a ser cómodo, no siempre va a ser cómodo. A veces hay incomodidad, va a haber roces, ¿verdad? Pero requiere disposición, esfuerzo, y no siempre va a ser cómodo. En una ocasión Jesús estaba en un lugar, estaba haciendo lo que Jesús hacía, haciendo milagros, sanando a los enfermos, estaba enseñando, y había una gran multitud en ese lugar, estaba lleno de personas. Y dice en Lucas 5, del 18 al 19, dice: llegaron unos hombres que ¿qué? Llevaban en una camilla a un paralítico. Estaban dispuestos a ayudar a una persona, estaban dispuestos a ayudar a un paralítico. Y luego, ¿qué dice que hicieron? Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Dice que procuraron, es decir, cuando dice procuraron, es que se esforzaron, fueron diligentes en querer entrar por la puerta, pero no pudieron. Estaba lleno de gente y se procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que, ¿qué hicieron? Dice, subieron a la azotea y separando las tejas, es decir, no fue cómodo. ¿Para quién es cómodo traer un paralítico en una camilla, subirlo a la azotea de un lugar y después estar separando las tejas y luego bajarlo en la camilla hasta ponerlo frente a Jesús? ¿Verdad que no ha de haber sido cómodo? ¿Verdad que no? Entonces, muchas veces tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Aunque estar dispuestos a hacerlo, de llevar a nuestro hermano, a lo mejor cuando hay alguien en necesidad, cuando alguien está pasando por una mala situación en su vida, debemos estar dispuestos a ayudar.
¿verdad? Luego dice que procuraron, ¿verdad? Se esforzaron, querían entrar. Y después no fue cómodo que tuvieron que subir al paralítico por la azotea y después bajarlo. Pero, ¿qué es lo que estos hombres querían hacer? ¿Qué dice este pasaje que estos hombres querían hacer? Querían traer al paralítico frente a Jesús. Y eso es lo que debemos hacer tú y yo al amarnos unos a otros. Llevarnos unos a otros, ayudarnos a llegar unos a otros para que un día estemos cara a cara, frente a frente, delante de nuestro Dios, delante de nuestro Rey, delante de nuestro Señor, frente a Jesús. Frente a Jesús, que tú ayudes a otros a que puedan ir encaminados a estar frente a Jesús y que otros te ayuden a ti. Mira estas dos imágenes. ¿Cuál creen ustedes que es un bombero verdadero? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Yo creo que el de la derecha se ve más como de verdad, ¿no? El otro se ve medio falso, ¿a poco no? ¿Verdad? Hasta parece como un disfraz de bombero, ¿verdad que sí? Y no solo eso, le queda como grande el traje, ¿no? ¿Verdad que le queda grande el traje? Bueno, muchos de nosotros, estoy seguro, que su vida cristiana es como el del bombero de la derecha, que da la vida por otros, que se esfuerza por amar a otros, que se esfuerza por rescatar a otros, que se esfuerza por edificar, por ayudar, por orar por otras personas, ¿verdad? Pero la vida de muchas personas, de muchos, quizá aquí habrá algunos que su vida es como el bombero de la derecha, ¿verdad? Que le queda grande el traje de cristiano. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Quieres tener una vida donde te esfuerces por amar a otros? ¿O solamente ponerte el traje de cristiano y vivir un cristianismo falso, aparente? Hay algunas formas de practicar y de vivir este amor, y quiero compartirlas contigo. Lo primero que uno tiene que hacer para practicar este amor es involucrarte con otros. Tienes que comprometerte. Tú y yo tenemos que comprometernos con la obra de Dios. Tenemos que comprometernos con el pueblo de Dios, con la familia de Dios. Mira, para amar a una persona necesitas relacionarte con esa persona. Sin relación no hay amor. Sin relación no hay amor. Ahora, para relacionarte con alguien necesitas conectarte. Porque sin conexión no hay relación. Necesitamos conectarnos, relacionarnos y entonces podremos amarnos. Necesitamos involucrarnos con otro. Hay formas prácticas de involucrarnos con otros hermanos nuestros aquí dentro de la iglesia. Asiste constantemente a los domingos a la iglesia. Asiste constantemente a los servicios. Intégrate a un grupo de vida. Si no lo has hecho, si no estás siendo parte de un grupo de vida, te estás perdiendo de una parte esencial de la vida cristiana. Y por cierto, el día jueves, mi esposa y yo queremos abrir un grupo de estudio bíblico, también un grupo de vida en nuestra casa. Si tú estás interesado, si no estás asistiendo a un grupo de vida y quieres asistir a nuestro grupo, jueves a las 7 de la noche, tú puedes pedir información en el centro de conexión. Perdón por el comercial, pero tenía que decirlo, ¿no? Interésate por los demás. Pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿Verdad? Si ves a alguien cabizbajo, ¿está pasando algo en tu vida? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo orar por ti? Involúcrate. ¿Cuánto tiempo tienes que estás viniendo a la iglesia? No te había visto por aquí. Involúcrate con otras personas. Pregunta, acércate y pregunta. No tengas miedo, somos la familia de Dios. No te dé pena. Involúcrate, interésate en los demás. Ahora, una vez que ya te involucraste y te interesaste por los demás, si ves alguna necesidad, pues actúa, ama a tus hermanos, ora por ellos, anímalos, edifícalos, ayúdales.
Necesitamos actuar. No podemos quedarnos nada más en que tengamos una relación superficial como hermanos. No, el amor entre hermanos es un amor profundo, es un amor intenso, es un amor cariñoso, es un amor tierno, es un amor que obra. Me encanta la palabra intensidad. La palabra intensidad alguien la comparaba como el arquero que jala el arco para lanzar la flecha, y la tensión que se crea en el arco, esa curva, es la intensidad con la que la flecha va a llegar tan lejos. Y ese amor, el amor entre nosotros debe ser intenso. Debemos crecer y practicar en el amor. Yo tengo un anhelo, yo tengo un gran deseo en mi corazón al predicar este mensaje, que tú y yo seamos una iglesia que se ama, una iglesia que oramos unos por otros, una iglesia que se cuida, una iglesia que se edifica unos a otros, que allá afuera digan: algo está sucediendo en la Iglesia Vida, algo está pasando, estas personas se aman y no sabemos, es algo sobrenatural, porque la presencia de Dios está en nosotros. Yo tengo un anhelo de que no nada más aquí afuera y a los alrededores de Renton, sino que en Latinoamérica, digan, en aquella ciudad, allá cerca de Seattle, hay un pueblo de Dios que se ama de tal manera que es imposible decir que no son cristianos, que es imposible decir que no son la iglesia de Cristo. Hermano, yo te animo a que si tú no estás practicando esta cualidad en tu vida, que comiences hoy. Hoy es el día. Hoy puedes tomar la decisión, comprometerte y decir: creo que no estoy haciendo esto, y comenzar a hacerlo.